Hermanos, hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es motivo de bendición y de gran responsabilidad el poder compartir la palabra del Señor. Eso es algo que siempre digo. Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿sí? No nos demoremos mucho. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10. En el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10. Desde el versículo 5 hasta el versículo 15 estaremos leyendo la palabra del Señor. Si la va encontrando, se va poniendo en pies con reverencia ante la palabra del Señor. El título del mensaje de hoy es ¿Verdaderos discípulos? Que el Señor nos ayude con ese título, ¿sí? Que el Señor nos ayude. Bien, vamos a dar lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: No vayáis por el camino de los gentiles, y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalia, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Ay, me perdí. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella, y quedaos allí hasta que os marchéis. Al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz, y si la casa es digna que vuestro saludo de paz venga sobre ella, pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. El Señor ya nos bendice con la lectura de su palabra. Cantamos. Dios y Padre, a través de su Hijo Jesucristo, te alabamos, glorificamos y exaltamos tu santo nombre, porque usted es digno. Señor, te alabamos y glorificamos porque tú eres Dios. Y nosotros somos tu pueblo, Señor, que a esta hora, en este día, Señor, que por gracia y por misericordia se ha podido reunir y nos hemos podido reunir para alabar y glorificar y exaltar tu santo nombre por lo que usted es. Eres Dios. Permita, Señor, que su palabra, que su Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas nos sea capacitando, nos sea enseñando, Señor, y permita, Señor, que tu gracia y tu misericordia sea sobre nosotros, Señor, al poder sentarnos a tu mesa y oír tu palabra como verdaderos discípulos, es lo que hemos leído el día de hoy. Señor, permita que su palabra escudriñe nuestros corazones, nos confronte, Señor, nos muestre nuestra realidad como cristianos, como hijos suyos, Señor, para poder no solamente nutrirnos del alimento espiritual, sino también poder hacernos de herramientas, Señor, para poder predicar el Evangelio a otros. Por lo pronto, Señor, nos sentaremos a tu mesa. Le agradecemos esta instancia de poder ser bendecidos ya solo por la lectura de su palabra, y todo esto se lo expresamos en gratitud, con gozo y a la vez con mucha humildad a través de su Hijo Jesucristo, nuestro amado, nuestro amigo y suficiente Salvador. Amén. Glorifica usted al Señor.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Ya. Bien, los niños pasen a su clase. Sobre 4 años pasan con los profesores, los menores de 3 años se quedan acá con nosotros y los adolescentes también van a su clase. ¿Sí? Los menores de 4 se quedan acá. Los niños sobre 4 años van a sus clases y los adolescentes también van a su clase. Bien. El título del mensaje del día de hoy pareciera ser algo rudo, ¿sí? Que nos ayude el Señor a poder ser verdaderos discípulos, ¿sí? Verdaderos, no de cartón como dicen algunos por ahí, ¿sí? A lo largo de estas últimas semanas, hermanos y hermanas, hemos venido progresando en el desarrollo de la historia y en el ministerio de Jesús, ¿sí? Hemos abordado con profundidad los milagros y los hechos maravillosos que Jesús hizo para dar a mostrar en fondo o a anunciar este reino que se ha acercado, ¿sí? Así como Jesús lo predicó en el capítulo 4 de Mateo. Nuevamente se repite esta misma frase: el reino de los cielos se ha acercado. Y los milagros que hizo Jesús, las sanidades, el resucitar muertos, el echar fuera demonios, eran actos sobrenaturales por la cual un enviado de Dios era validado, ¿sí? Claramente Jesús no necesita ser validado por nosotros. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, no hay duda alguna de que eso es así. Pero para darse a conocer a la gente y a la sociedad de aquella época, eran necesarios los milagros, eran necesarios las sanidades, era necesario el echar fuera demonios, ¿sí? Y sin ir más lejos, la semana pasada hemos visto cómo el mensaje de salvación, el Evangelio de Cristo, ya estaba siendo predicado, y vemos cómo el buen pastor fue a buscar la oveja que se había perdido, ¿sí? Y nosotros cuando reflexionábamos en las semanas anteriores sobre este mensaje, y uno dice: wow, el Señor se devolvió por rescatarme, ¿sí? Y eso es una gran bendición, porque fuimos rescatados, fuimos llamados su pueblo, fuimos llamados sus hijos, somos llamados la esposa del Cordero de Dios, ¿sí? Entonces, y esto es por gracia, ¿sí? Esto es por misericordia que el Señor ha tenido de nosotros. ¿Por qué? Porque, como bien se explicaba la semana pasada, no había mérito alguno en nosotros para poder haber sido llamados, para ser pueblo, ¿sí? No teníamos un currículum intachable para poder presentarnos acá y decir: Dios, yo creo que yo merezco ser llamado tu hijo, ¿sí? Eso no es así. Fuimos llamados por gracia, ¿sí? Fuimos llamados su pueblo, pero ahora nos llama sus discípulos. ¿Eso qué implica? Que tenemos que seguir creciendo, ¿sí? Claramente el sermón, este capítulo 10, está orientado hacia sus discípulos, ¿sí? Este es el segundo de como 5 o 6 sermones, no me acuerdo bien la cifra, pero el primer gran sermón fue el del Sermón del Monte, y el segundo gran sermón que hace es precisamente para sus discípulos, para darles a conocer las implicancias del discipulado, ¿sí? Los discípulos, a lo largo de todo lo que había ya transcurrido de milagros y de acontecimientos, ¿sí? Bueno,
sabemos que Jesús llamó a estos 12 hombres, que no tenían un currículum intachable. Pudo haber ido a buscar personas más capacitadas en la sinagoga. No lo hizo. Llamó a personas comunes y corrientes y los llamó, ¿sí? Los llamó. ¿Y para qué los llamó? Bueno, los discípulos fueron formados. Jesús les iba enseñando las cosas que debían hacer. Ellos veían cómo Jesús sanaba. Seguramente los discípulos estaban cercanos ahí para ver qué palabras ocupaba Jesús, cómo lo hacía Jesús, cómo se relacionaba con las personas que estaban en necesidad, en fin. Ellos tenían que aprender a ser verdaderos discípulos, ¿sí? A aplicar todo lo que Jesús ya les había mostrado con sus hechos. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro Salvador, nuestro Maestro, por excelencia, Él enseñaba con hechos, ¿sí? Enseñaba con palabras, pero también mostraba hechos, ¿sí? ¿Para qué motivo? Para que sus discípulos también pudieran observar, pudieran aprender, pudieran escuchar, y así ellos también tuvieran este modelo a seguir para cuando ellos, ya habiendo sido comisionados a predicar el Evangelio, pudieran reexplicar lo que su maestro les enseñó en el nombre de su maestro, ¿sí? No por acción propia, sino por quien lo estaba comisionando a predicar el Evangelio, ¿sí? ¿En quién tenían que ir los discípulos? En el nombre del Señor, en el nombre de Cristo, ¿sí? Y claramente no debemos olvidar que el contexto de la lectura de Mateo, debemos entender que esto era para judíos, primeramente. Por eso que hay lenguajes como que no calzan quizás con la época o en el relato inmediato de lo que hemos leído. ¿Por qué? Porque este mensaje tenía que llegar también a judíos que habían sido llamados al Evangelio, ¿sí? Y esto por el año 64-70 después de Cristo. Pero en la lectura inmediata eran discípulos que tenían que aprender y replicar lo que su maestro les había enseñado. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ahora cabe hacernos una primera pregunta, ¿sí? Hermano Carlos hizo una pregunta. ¿Quiénes son sus verdaderos discípulos? ¿Somos nosotros? ¿Usted se siente como aquella oveja rescatada por su Señor? Amén, ¿sí? ¿Somos el pueblo adquirido por Dios? Amén. ¿Somos la esposa del Cordero? ¿La esposa cuidada por su esposo, que es Cristo nuestro Salvador? ¿Somos sus discípulos? ¿Y los amén? Chuta, nos complica responder esa pregunta. Y precisamente porque la palabra nos confronta y nos dice quiénes son sus verdaderos discípulos, qué características deben tener sus verdaderos discípulos a la luz de lo que su palabra ya nos ha enseñado, ¿sí? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, ¿sí? ¿Quiénes son sus discípulos? Aquellos que le siguen y oyen sus instrucciones, ¿sí? Ya sabemos que éramos la oveja perdida, ¿sí? Ya sabemos que el buen pastor nos fue a buscar, ¿sí? Que somos la esposa del Cordero, ¿sí? En algunos pasajes el Señor nos llama a sus amigos, ¿sí? Qué tierno, ¿cierto? Somos llamados sus amigos. ¿Quiénes son sus amigos? Aquellos que cumplen su palabra, ¿sí? Aquellos que hacen mis mandamientos, ¿sí? Y en este contexto, un discípulo, por definición, es aquel que aprende de su maestro y aplica las instrucciones impartidas por él. Eso es un discípulo o un aprendiz, como se le puede llamar en palabras más contemporáneas, en fondo. ¿Qué dice Mateo 10 del 5 al 8? Y a estos 12 envió Jesús después de instruirlos. ¿Cómo los instruyó? Porque primero los llamó, ¿sí? Pero así como los llamó, también tenían que estar atentos, ¿sí? A los detalles, a las enseñanzas de Jesús. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles,
y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Son evidentes y son muy precisas las instrucciones que reciben los discípulos de Jesús, ahora ya comisionados como apóstoles, ¿sí? ¿Sí? Muchas veces se tienden a interrelacionar los conceptos de discípulo y apóstol. El discípulo es aquel que aprende a los pies de su maestro. El apóstol es aquel que va con un mensaje enviado por quien lo mandó, ¿sí? Entonces es evidente y hay alusiones propias a cosas circunstanciales que se daban en esa época y en esa sociedad, ¿sí? Lo leíamos recién, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Claramente hay alusiones y hay instrucciones específicas a la época a la cual Jesús le estaba dando ese mensaje a sus discípulos, ¿sí? Hay dos historias bastante conocidas sobre la relación contraria entre los judíos y los samaritanos, ¿sí? Conocemos la parábola del buen samaritano. Aquel maestro de la ley ni siquiera pronuncia el nombre del samaritano como el que obró en misericordia, porque solamente nombrarlo ya era una cosa así como que, uy, me tengo que lavar la boca, ¿sí? Y también conocemos la historia de la mujer samaritana, de la que va a buscar agua al pozo, y en la cual era mal visto, en fondo, ir a Samaria, ¿sí? Es claro que la orientación y la instrucción inicial es para las ovejas perdidas de Israel. Esto también lo habíamos visto algunas semanas pasadas, en fondo, donde el mensaje inicialmente era para las ovejas perdidas de Israel, o para los judíos, o para el pueblo de Israel. Pero este mensaje claramente también se iba expandiendo para los gentiles, para aquellos que no eran parte del pueblo, pero ya estaban siendo incorporados a este llamado del maestro, ¿sí? Y claramente la anunciación específica de decir que cuando prediquen el evangelio deben decir que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque estaban anunciando, los discípulos tenían que ir iban comisionados por su maestro a anunciar las obras de su maestro, ¿sí? Las obras de Cristo. ¿Y qué cosas tenían que compartir? Después son conocidos como los del camino. ¿Por qué? Porque Jesús ya le había enseñado a sus discípulos y en la predicación que Jesús les decía a las personas, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces los discípulos tenían que replicar el mensaje de aquel que era el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Porque tenían que transmitir fielmente el mensaje de quien les había enviado, ¿sí? ¿Y quiénes reciben esta instrucción? A aquellos que son llamados verdaderamente sus discípulos, ¿sí? En resumen, ¿qué es lo que hace un verdadero discípulo? Atiende al llamado de su Señor, ¿sí? No pide que el Señor bendiga mis propios caminos, no está diciendo eso. El buen discípulo atiende al llamado de su Señor y no que el Señor bendiga nuestro caminar que nosotros queramos llevar. Un discípulo sigue al maestro, ¿sí? Un discípulo también oye con atención a su maestro y aprende lo que él le enseña, ¿sí? Pero hermano Carlos, si nosotros estamos aquí, estamos aprendiendo, somos verdaderos discípulos. Pero muchas veces pasa, son los que siguen al maestro. ¿O por qué sigue a usted al maestro? ¿Por las bendiciones? ¿Por las cosas que me faltan? ¿Por qué? Porque no solamente es seguir, también es oír lo que él enseña y también es aprender lo que él nos está enseñando.
¿Somos verdaderos discípulos? ¿Lo sigue usted como su palabra lo manda? Muchas veces ni nos negamos a nosotros mismos, ¿sí? Ponemos a Cristo o ponemos la iglesia o el ser iglesia, lo ponemos en la agenda una vez a la semana o dos a los que vienen más veces a la semana al templo, en fondo. Pero el llamado del maestro es radical. El llamado del maestro es a dejarlo todo, ¿sí? Y eso lo vamos a aprender más adelante, porque si sigue leyendo el capítulo 10 de Mateo, se dará cuenta que hay costos, ¿sí? Pero muchas veces solamente nos quedamos en seguir, pero acá no oímos y acá no aprendemos. El Señor nos ayude. Los discípulos no solamente tienen que seguirlo, no solamente tienen que oírlo y aprender, sino también tienen cosas que realizar, ¿sí? Era evidente, hermanos, que si Jesús los estaba entrenando, si les estaba enseñando, tenían que poner en práctica todo lo que habían visto. Lo estaban viendo de su propio maestro, ¿sí? Lo que habían visto realizar a Jesús es ahora eso mismo lo que tienen que realizar sus discípulos en esto de la gran comisión, de ir por el mundo y predicar el evangelio, ¿sí? No solamente tenían que aprender teología, no solamente tenían que venir al templo y oír buena palabra del Señor. Alto concepto de lo que estamos aprendiendo, sin duda que sí. Pero no solamente se tenían que quedar con esto de ir al templo y decir, no, yo voy a la iglesia porque en la iglesia de Pirque o en otras iglesias uno aprende buena palabra. No, había también que poner cosas en práctica también, ¿sí? Ya lo habían visto realizar milagros, ya lo habían visto echar fuera demonios, ya lo habían visto resucitar a la hija del centurión. Ahora les toca a ustedes, ¿sí? ¿Y por qué tenían que hacer esto? ¿Por qué tenían que hacer estas cosas? Porque a lo mejor ellos pudieron pararse en una tarima nomás y predicar el evangelio y decir que el reino de los cielos se ha acercado y después se van a guardar a sus casas. Había que hacer más cosas. ¿Y por qué razón? Porque un verdadero discípulo tiene la autoridad de quien lo envió y a concepto de los judíos y de los religiosos de la época, un enviado de Dios era validado por las cosas que hacía. ¿Sabía usted eso? Si no lo sabe, lo vamos a aprender, ¿sí? Solo un enviado de Dios podía hacer tales cosas. Les cito la historia de Jesús y Nicodemo. Juan 3, versículo 2. ¿Qué dice esta historia? Conocemos la historia de Jesús y Nicodemo. Debéis nacer de nuevo. ¿Pero cómo, Señor? Ya conocemos esa historia. Pero mire cómo se da el diálogo. De por qué los discípulos tenían que hacer cosas por el reino. No para ganarse el favor de Dios, sino porque ya habían recibido y habían sido enviados de Dios. Juan 3, verso 2 dice, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos porque habían también otros judíos también y profesores de la ley que sabían esto. Sabemos que has venido de Dios como maestro. No era Nicodemo solo, estaba representando a un grupo. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Como su maestro, hermano. Los discípulos habían sido comisionados para llevar el mensaje, ¿sí? Y con actos y con hechos que validaban a su Señor, o sea, que validan a quien lo envió, porque los discípulos no iban en nombre propio, iban en el nombre de su Señor, de Cristo, nuestro Salvador, para nosotros el día de hoy. Era por ello la importancia de los milagros, de las sanidades y del resucitar muertos, y obviamente de llevar el mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado.
En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se reconocía un verdadero profeta? Precisamente por los milagros. Claro, uno no encuentra milagros ni sanidades tan explícitamente en el Antiguo Testamento. Sabemos que un profeta de Dios, cuando emitía su mensaje, ¿cuál era el mensaje? Y uno lo puede reconocer fácilmente en la Biblia. Así ha dicho el Señor. Entonces sabían que eran enviados de Jehová Dios, ¿sí? Pero también era validado por sus milagros o por las cosas portentosas que quizás podían ver las personas. Ah, ok, sí, es el enviado del Señor. Y después el mensaje, ¿sí? Un mensaje de autoridad, claramente, como bien lo decía nuestro pastor la semana pasada, no ganada por méritos ni por obras que nosotros pudiéramos hacer. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Mateo 10, versículo 8? De gracia recibisteis, algo no merecido, dad de gracia. Mateo 18. Todo lo que nosotros hemos recibido, todo lo que nosotros somos, es solo por la gracia y la misericordia del Señor, ¿sí? La instrucción de Jesús para sus discípulos era claramente que con esta gracia recibida, ellos no podían mercantilizar el Evangelio. Los versículos siguientes les habla, les dice que tienen que hacer todo por gracia y tienen que dar de gracia sin percibir nada a cambio, ¿sí? Sin recibir un pago por lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque también el maestro les estaba enseñando que debían aprender a confiar en él, ¿sí? Debían no solamente aprender que dependían del Señor, sino también debían ponerlo en la práctica, ¿sí? Debían solamente confiar en la provisión del Señor o en la provisión de aquel que los había enviado, ¿sí? Entonces, hermanos, si ya sabemos que un buen discípulo sigue al maestro, ¿sí? Oye la instrucción de su maestro y aprende de su maestro, ahora se agregan más cosas. Tiene que imitar a su maestro y le tiene que obedecer. Hermanos, repito nuevamente, ¿somos verdaderos discípulos del Señor? Que el Señor nos ayude. Cuando vemos la segunda parte de este párrafo que hemos visto, vemos cómo Jesús les instruye para aquellos que no iban a recibir o aquellos que no querrían recibir a los enviados de parte del Señor, a sus discípulos, ¿sí? Nosotros en el día de hoy, nosotros le profesábamos al mundo cuando hacíamos los puntos de predicación, palabra fiel y digna deben ser recibidas por todos, ¿sí? 1 Timoteo 1:15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿sí? Palabras fieles y dignas deben ser recibidas por todos. El ideal, ¿sí? El ideal de que Cristo Jesús vino al mundo. Pero resulta evidente que el Evangelio es una buena noticia para aquellos que hemos creído y hemos abrazado a Cristo con nuestros corazones, ¿sí? Es una buena noticia para nosotros que somos los cristianos, ¿sí? Que estamos aquí congregados, reunidos, cantando, alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque como somos llamados cristianos, debiéramos ser comparados como pequeños Cristos. Porque la nomenclatura cristiana o el cristiano no es algo de aquel punto de partida en particular, sino es algo que se va desarrollando con el tiempo. Aquellos que eran llamados del camino, ¿sí? Al correr de los años del primer siglo fueron llamados cristianos, pero con un peyorativo, o sea, con algo así como que no era bien visto. A esos que se creen pequeños Cristos, ¿sí? Que anuncian el mensaje de esos del camino, ¿sí? Eso debiera ser gozo para nosotros el día de hoy, ser llamados y reconocidos verdaderos cristianos, ¿sí? Nosotros comprendemos esta buena noticia, lo cantamos antes de la palabra, ¿sí? Pero a aquellos a los cuales el Evangelio no les ha alumbrado,
resulta un mensaje controversial, resulta un mensaje no comprendido, resulta un mensaje rechazado por los hombres, ¿sí? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿sí? Esto es una buena noticia para nosotros, pero también habrán aquellos que no querrán oír la voz del Señor. Y vemos la condenación al final del párrafo que hemos leído, que aquellos que no reciben la bendición del Señor, aquellos que no reciben el saludo de paz, que se entiende como el buen deseo que viene de parte del Señor, y Jesús emite una advertencia y una condenación. Ay de aquellos, porque será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquellos que rechazan el mensaje del Señor. Mateo 10, 14 y 15 dice: y cualquiera que no reciba ni oiga vuestras palabras al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. ¿Usted ha creído el mensaje del Evangelio? Por algo está acá, ¿sí? Un pueblo, hermanos, que no recibe el mensaje de aquel que lo envió, que somos nosotros, o de nosotros que podemos compartir el mensaje para otros, pero que no reciben, claramente es algo que no depende de nosotros, porque es por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿sí? Pero ellos ya tienen condenación. A veces es lamentable esta situación, hermanos y hermanas, ¿sí? Es lamentable porque a veces ni aquí estando en la iglesia escuchamos la voz del Señor. Y que nos ayude el Señor con esto. ¿Por qué? Porque nos distraemos fácilmente. Vemos una mosca y la seguimos, ¿sí? Vemos una araña y nos distrae. Suena el teléfono y no queremos oír la voz del Señor. Pero el Señor sigue hablando. El Señor sigue enseñando, ¿sí? Entonces ya no solamente un buen discípulo tiene que imitar a Jesús, tiene que tener convicción de aquel que le enseña es su Señor y es su Salvador, ¿sí? Tiene que tener convicción que el que le está enseñando ahora o el que le toque acá no es el hermano de turno, es el Señor hablando a través de su palabra, ¿sí? Pero tiene que creerlo, ¿sí? Si no, nos distraemos fácilmente, podemos ver una película y estamos más concentrados. Un verdadero discípulo, hermano, tiene convicción de quién es su maestro, vive y muere por él. Juan 6, 68, 69 dice: Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creímos porque escuchamos, ¿sí? Y hemos conocido, ¿sí? Usted no habla de alguien si no le conoce en fondo. Y hemos conocido que tú eres el Santo de Dios. Hermanos y hermanas, ¿conoce usted a su Maestro? ¿Conoce usted a su Señor? Y que el Señor nos ayude, porque esto no es de aquí para allá, esto me involucra también. Que el Señor nos ayude. Hermanos y hermanas, esto de ser verdaderos discípulos es algo serio, ¿sí? Porque somos pueblo, somos nación santa, real sacerdocio, llamados a anunciar las virtudes, y a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de muerte a vida. Pero eso nos edifica a nosotros acá. Pero la comisión, la gran comisión de ser llamado discípulo es algo que Jesús también repite al final del Evangelio de Mateo. Y Jesús le da mucho énfasis, ¿sí? No todos los discípulos fueron apóstoles. Eso lo vemos en la Escritura, ¿sí? ¿Qué le dice Mateo 28, 19 y 20? ¿Qué dice? Id pues y haced discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar. ¿Qué hace un verdadero discípulo? Además, guarda todo lo que os he mandado. Lo repite muchas veces nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No solamente les da instrucciones y los manda a la guerra, vamos a ver cómo se desempeñan. No, Jesús les da la advertencia completa. ¿Sí? Les advierte a lo que se enfrentarían. Persecución, muerte. ¿Sí? El discipulado tiene costos. ¿Sí? El ser enviados como discípulos, no que nosotros nos creamos apóstoles, pero el ser enviados por aquel que nos ha enviado, valga la redundancia en fondo, tiene costos. ¿Sí? Pero también hay palabras de aliento de parte del Maestro para aquellos que han sido enviados en su nombre. ¿Sí? Y eso lo vemos y lo vamos a aprender, y el Señor permita que podamos ir aprendiendo cuál es el costo del discipulado, el costo del por qué estamos aquí, porque no estamos simplemente llamados acá a no solamente oír, a no solamente alimentarnos del buen alimento, sino también del poder compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Aquí no hay letra chica, hermano. Aquí no hay letra chica. Es claro que ser hijo de Dios trae su recompensa. ¿Por qué? Porque estamos llamados a vivir en gloria por la eternidad. Pero ¿qué nos resta acá a nosotros? Ya no solamente somos un pueblo, una nación santa, real, sacerdocio, sino estamos comisionados a compartir y a compartir las virtudes de aquel que nos llamó de muerte a vida. ¿Sí? Su palabra nos invita a ser verdaderos discípulos. Hermanos, a la luz de la Escritura, a la luz de lo que hemos aprendido, hermanos, tenemos que hacernos más preguntas, ¿sí? Para descubrir a la luz de su palabra si somos verdaderos discípulos de Cristo. Primera pregunta, las anoté. ¿Seguimos genuinamente a Cristo o queremos que Cristo nos siga a nosotros? ¿Escuchamos la voz de nuestro Maestro y buscamos aprender más de sus mandamientos? ¿Buscamos ser verdaderamente imitadores de Cristo, como lo hacía Pablo? ¿Ser imitadores de mí? ¿O buscamos más parecernos al mundo? Porque un discípulo imita a su maestro. ¿Vivimos íntegramente, obedeciendo su palabra? ¿O el ser santos es más bien algo que suena muy difícil de alcanzar? Cuando su palabra nos dice que debemos ser santos como yo soy santo. Que nos ayude el Señor. ¿Hay convicción de Cristo en su vida? El sufrir, el negarnos a nosotros mismos y padecer por su causa hasta la muerte. ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo por la causa del Señor? Y la pregunta del millón: ¿compartimos con otros estas buenas nuevas de salvación? ¿Nos motiva el poder compartir el Evangelio a otros? Usted lo prometió en el primer himno, ¿sí? Y es por eso que yo digo al mundo que en su sangre hay salvación y remisión de pecados, ¿sí? Usted dijo que compartía con el mundo el Evangelio. El primer himno no era casualidad, ¿sí? Y es por eso que yo digo al mundo. ¿Le hemos dicho siquiera a una persona de quienes nos rodean que en su sangre hay salvación y hay remisión de pecado? A una sola en la semana. Les voy a poner un desafío: el poder compartirle a una sola persona que no sea cristiana, porque entre cristianos es fácil, ¿sí? Nos edificamos mutuamente. Pero ¿será que podremos compartir con el mundo el Evangelio?
Las formas las podemos seguir discutiendo. Nuestro hermano Alex la semana pasada, hace 2 semanas atrás, decía que no sabemos si es que un punto de predicación es el método o es otro. Pero estamos comisionados como discípulos y como apóstoles a compartir el evangelio de salvación, ¿sí? Y que nos ayude el Señor para que nos motive a ser verdaderos discípulos. Hermanos, ¿es mejor tener una iglesia donde el evangelio te moleste? Porque uno puede, con temor y temblor, asegurar su salvación, a que en una iglesia donde se te diga que está todo bien y llegues ante la presencia del Señor y el Señor te diga: no te conozco, obrador de maldad. Nos ponemos en pies y oramos al Señor. Dios y Padre, ante su presencia vamos de nuevo en oración, reconociendo, Señor, que somos faltos y genuinos, Señor, para predicar y anunciar el evangelio, Señor. Señor, hemos respondido en nuestros corazones y en nuestra mente, y es posible, Señor, que muchas preguntas no sean respondidas afirmativamente. Somos faltos delante de ti. No damos la altura ni la talla, Señor, para ser verdaderos discípulos, pero entendemos, Señor, que por gracia y por misericordia usted nos ha llamado. Usted nos ha escogido, nos ha llamado de muerte a vida, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a no solamente a abrazar y a guardar esta verdad en nuestros corazones, sino también a poder vivirla, Señor. No como algo que haya que hacer simplemente, como parte del checklist de cosas, Señor amado, que podemos hacer para poder ganarnos tu favor. Porque entendemos, Señor, que esto es por gracia. Entendemos que esto no lo merecíamos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a poder atender tu gran comisión, Señor, de ir por el mundo y predicar tu evangelio, presentándoles a usted, oh Cristo amado, que usted es el único y suficiente Salvador, presentarles al mundo que tú diste tu vida en aquel madero de la cruz, por el justo y por el malvado, como lo cantamos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, y muévanos, Señor. Ponga esa inquietud en nuestros corazones, Señor, eso que molesta, Señor. Tu Espíritu Santo orando en nuestros corazones para poder aprovechar ocasión y lugar, Señor amado, para poder compartir tu palabra, para poder compartir esa buena noticia que hoy nosotros abrazamos con mucha propiedad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque usted nos forma, porque usted nos enseña, porque su palabra nos habla a tiempo y también nos habla fuera de tiempo. Pero entendemos que hoy, Señor, como dicen los antiguos, hoy es la tarde oportuna para poder meditar en tu palabra, reflexionar si estamos haciendo lo que usted nos ha mandado. Señor, tenemos la guía que es su palabra, tenemos la guía y la capacitación a través de su Espíritu Santo. Muévanos, Señor, en nuestros corazones, incomódenos, Señor, para poder llevar y compartir esto maravilloso, que es tu evangelio. Por lo pronto, gracias, Señor. Le damos gracias por habernos podido sentar a tu mesa, haber podido aprender de su palabra, y permita, Señor, que después de su palabra podamos seguir cantando, podamos seguir glorificando tu santo nombre y podamos, al salir del templo y en la semana que viene, si así usted lo permite y si así usted lo quiere, el poder poner en práctica lo que hemos aprendido. Así que, Señor, todo esto se lo expresamos con gratitud, todo esto se lo expresamos con gozo y meditando en tu palabra, todo a través de Cristo, nuestro amado, nuestro amigo y suficiente Salvador. Amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, nuestro coordinador con nosotros.